es el productor y trae su producción, su miel. Tepelcingo. Tepelcingo. El apiario, el mango. En el mango se les pone una etiqueta de dónde, quién es el productor, de dónde viene la comunidad, el nombre del apiario y la fecha que se cosechó. Eso que hicimos ayer en el campo, van cerrando las cubetas, cuando terminan de sellar las cubetas, le ponen su etiqueta a cada cubeta. Cosechada el 5. Sí, el día 5. Aquí se pesa. Aquí se recibe y se pesa. Aquí recibimos la miel, ya que está en la báscula, se pesa, se va a pesar. Ahí está ese. Estas son 208 kilos, peso bruto. Se rellena la etiqueta que viene de la comunidad San Miguel de Tepelcingo. Productor Jesús Erasmo Rodríguez Martínez, código de productor 88001. La calidad de la miel orgánica. Aquí viene el número de tambor, en este caso son cubetas, son 8 cubetas. La cosecha es 2014-2015 porque es por ciclos, porque empieza en diciembre de 2014 y pasa a 2015. La humedad, ya no se toma aquí la humedad por evitar los riesgos de contaminación. Antes de traerla, ellos ya pasan su muestra y ahí se checa la humedad, que también viene aquí la humedad, 18. El peso bruto son los 208.5. La tara por cubeta es 1.5. Por las 8 cubetas se le quita la tara al peso bruto y queda su peso neto, la fecha de hoy que se acopió y alguna observación se le tiene que hacer al productor. Y ya de aquí pasa al área de... Y después de esta etiqueta, se le coloca la etiqueta. Yo tengo mi libreta, también lo llevo en una libreta, pero hago el rellenado del recibo de acopio, que igual lleva los mismos datos que la etiqueta, ya la cantidad, cuánto se le va a pagar al socio, se firma por los responsables de la directiva, y se le entrega su recibo de acopio y nos quedamos con una copia para nuestro control de certificación y de la administración. Entonces estas cubetas las vamos a pasar para acá. Sí. Área de sedimentación se llenan los tanques de 18 tambos cada tanque. Los 2 tanques conforman un lote, se dejan 72 horas, que es prácticamente al tercer día se descargan
en tambos ya listos para ser embarcados en los contenedores. Se llenan de 300 pesos neto. Los tambos son limpios, fenolizados, nuevos y listos para llevarse en los contenedores de 72 tambores cada contenedor. Aquí hay 4 personas que van a hacer el vaciado de la miel. El tanque 1 y el tanque 2. Tenemos que llenar un tanque primero, el tanque 1. ¿Cuántos productores lograron llenar ese tanque? Vamos a decir lo que fueron 3. Se anotan, va registrado en una libreta quiénes metieron miel en el tanque 1, y luego el registro de quienes llenaron el tanque 2. Son 2 tanques. Esos 2 tanques conforman el lote 1. El lote 1. A la otra llenada sería el lote 2. Queden bien llenos. Se le dan 72 horas. A la miel no se le hace mucho, o sea, no se le mete la mano, nada, la miel se limpia solita. Se le dan 72 horas y tenemos que llenar los tambores o las cubetas de acuerdo a los pedidos que hay. Los tambores tienen que ser grado alimenticio para la exportación, que vienen fenolizados por dentro. Se llenan, se descarga el tanque 1 y a otro día se descarga el tanque 2. Eso es lo que tenemos que hacer. En el caso de, por ejemplo, cuando descargamos, los tambos no regresan por donde entraron, tienen que salir por esta área. Hay un orificio aquí y ahí bajamos los tambos para que la camioneta entre a recoger de nuevo. No quede nada. Llega y se sale los tambores o cubetas. ¿Aquí mismo? Sí, aquí se vacían y se bajan abajo. Allá se le termina de sacar lo último que tenga el tambor o la cubeta y se está metiendo, se lavan y se meten se regresan. Nada queda. Para entrar por otro lado. Para que salga por atrás. No debe haber cruce de personal. La descargada es por la parte de abajo, ahorita se la explicamos, donde está la báscula. Eso es lo que se hace aquí. Se descargan, se llenan los tanques, tanto el tanque 1 como el tanque 2. Se le dan las 72 horas para que la miel se limpie solita. Eso es lo que hacemos en esta área. Aquí trabajan 3 compañeros. 1 allá en la llave de paso y 2 aquí en la báscula. Primero hay que sacarlo de esta área, estamos nuevos. Se destara, entonces ya se pone la manguera para el llenado. Son los tambores de 300 kilos netos. El tambo se le pone su tara, su peso bruto, su tara, y los netos. Es todo lo que hacemos aquí en el área del llenado. Ya después que ya esté lleno, pues lo pasamos a los rieles. Ya que estén unos 8 o 10 tambos aquí en los rieles, ya otros compañeros están de aquel lado para descargar el riel y acomodar los tambos para la exportación. Aquella área es la área limpia donde se llenan los tambores, donde está la báscula. Y ya llenos los tambos exactamente con 300 kilos netos, se pasan para esta área de producto terminado. Estos tambores que están aquí son porque pues ya no tenemos lugar ahí donde colocarlos. Están llenos. Está a punto de venir un contenedor para que ya se vayan. Pasa de un contenedor. La verdad los tanques están llenitos. Están llenitos los tanques. Entonces este es el área de producto terminado, donde almacenamos tanto los tambores
que van para venta a granel y el envasado en bajo volumen, como son los frasquitos de 370 y los frascos de vidrio. Aquellas cajas son frascos con panalitos. Este es miel con panal. Sí, miel con panal.